Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos va a acompañar en el programa de hoy Guillermo Pastore, Chairman de Special Division Reinsurance Broker. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hacenos una breve reseña de la trayectoria de Special Division. Bueno, Special se funda en el año 2015, hace 7 años. Nos constituimos como corredores exclusivos de contratos, de tratados, o sea, aquellas coberturas que cubren las carteras de una compañía, y lentamente tuvimos que ir incursionando en el negocio facultativo, que es de aquellos negocios específicos o atípicos que puede llegar a tener una compañía para dar un servicio integral. Y las cosas han ido bien, hemos ido creciendo. En este momento estamos intermediando arriba de $200 millones de prima, lo cual es un número voluminoso, y en general en los rankings de contratos ya hace varios años que estamos como primeros, y en el overall, o sea, en la sumatoria de contratos y facultativos, varios años también estuvimos en el primer puesto. El pequeño inconveniente del facultativo es que el negocio te lo da en líneas generales tu corredor de directo, quién es el que más tiene. Claro. Y nosotros, al ser un corredor independiente y no tener corredor de directo, nos falta, digamos, esa pata que tienen otros colegas internacionales, claro, que son sus copartes quienes les entregan esos negocios facultativos. Clarísimo. Profundizando en tu respuesta anterior, ¿cómo se posicionan hoy en el mercado argentino de reaseguros? Según las últimas estadísticas de Superintendencia, en contratos primeros y en la sumatoria de contratos más facultativos, número 2. ¿Y cómo están llevando adelante la operatoria en esta etapa que llamémosla post-pandemia, aunque todavía no terminó? Diría que normal. Nosotros inicialmente tomamos todos los recaudos que podíamos, creemos mucho en el tema de la virtualidad, pero también de la presencialidad. Pensamos que es un negocio de personas, pensamos que es importante que el que más junior esté más cerca del senior para aprender, y eso no se puede producir en un Zoom, con lo cual siempre tratamos con todos los protocolos y con todos los testeos que en una época los hacíamos semanalmente, de estar lo más posible en la oficina. Hoy en día, en relación al trabajo virtual, tenemos un día por semana a elección, el cual está relacionado con los departamentos, que la persona puede trabajar desde su casa y obviamente tiene instalado un sistema mejor de computación, una claro, silla mejor cable, como para que pueda conectarse. O sea que la persona mejor elige qué día de la semana quiere trabajar en su casa. Sí, pero con anticipación, no hay claro, un esquema, no es que hoy se le ocurre un lunes y la semana que viene el domingo o el viernes, no. O sea, hay un esquema ordenado y la gente está más contenta. Y es entendible también en grandes centros urbanos que la gente que tiene que trasladarse de un lugar al centro y le insume mucho tiempo, quiera tener un poco también de ese tiempo para su familia y para sí mismo. Está claro. ¿Qué iniciativas de responsabilidad social empresaria están impulsando desde Special Division? Bueno, desde que empezamos siempre nos preocupó mucho los chicos. Son el futuro nuestro, es nuestro país, y siempre estuvimos colaborando con comedores de diferente forma, yendo a trabajar un poco también a las villas y a los comedores, no solamente dando comida, sino también yendo a jugar porque necesitan tiempo. Es importante estar con ellos, dar un poco de tu tiempo. Y lo que hicimos este año, aparte de las donaciones tradicionales que hacemos a los comedores infantiles mediante ONGs, lo que estamos haciendo es una campaña en medias, en diferentes lugares, como para tratar de concientizar a otras empresas para que hagan lo propio también. Porque sabemos que el Estado muchas veces no llega porque no puede o no quiere o vaya a saber qué. Entonces es necesario que los privados estemos presentes en todas esas iniciativas. ¿Y en qué lugares del país atienden ustedes con estas iniciativas? Empezamos en la provincia de Buenos Aires, básicamente, al principio de todo en Varela, y ahora con las diferentes ONGs en diferentes lugares del país, porque nosotros aportamos dinero a diferentes ONGs que reparten a su vez y llegan a diferentes lugares. Que ya están instaladas en las provincias. Que están instaladas, o una misma que está instalada y que alimenta varios comedores en lugares diferentes. Pero claramente la concentración está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y decime, ¿qué planes de negocio tienen previsto desarrollar en lo que resta del año? Bueno, nuestro negocio claramente está muy relacionado con la economía.
La economía no está yendo maravillosamente, lo sabemos. El mayor mal que tenemos es la inflación, y la inflación afecta no solamente el salario del trabajador, sino todas las industrias, y el seguro no es una excepción y el reaseguro tampoco. Por ende, lo que tratamos es de generar creativamente productos a los efectos que las compañías que necesitan reasegurarse, que es principalmente nuestro cliente, las compañías de seguro, no tanto el asegurado directo como el caso del facultativo, tenga la posibilidad de tener alternativas diferenciales en productos que sean más eficientes para cubrir su cartera en catástrofes, cuidar su capital, y por eso estamos apostando bastante a todo lo que son los negocios paramétricos. También estamos tratando de trabajar más en todo lo que es el negocio de cyber, debido a que cada vez se ve más, y a partir de la pandemia, la utilización de medios digitales y la incursión de ataques de hacker en todos esos esquemas. También en lo que llamamos reaseguro estructurado, trabajando con varios reaseguradores en el exterior, dar alternativas diferenciales de producto a las compañías a los efectos de que lo puedan volcar y ayornar algunos productos que existen en el exterior a la mentalidad, a la idiosincrasia y a la posibilidad económica argentina, que en este momento es complicada, ¿no? ¿Y qué recepción ves de esos productos? Las compañías de seguro lo reciben. Es un esquema de aprendizaje, es un esquema de cambiar algunas estructuras que tenían de negocios no proporcionales en automóviles, a medida que van cambiando los límites por otro tipo de estructuras que protejan más los balances, y lo van recepcionando. Lleva un poco más de tiempo, pero las compañías que hacen los análisis, y muchas los hacen, empiezan a tomar ese tipo de alternativas. Guillermo, si te parece, vamos a hacer una pausa. Absolutamente. Hacemos un corte y luego seguimos con más Todo Riesgo. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a seguir dialogando en este bloque con Guillermo Pastore sobre el mercado reasegurador argentino. Guillermo, ¿por qué no nos hablas ya sobre una perspectiva del mercado reasegurador argentino en este periodo complejo de la pandemia y saliendo de ella? La Argentina, en su renovación más importante, que va a ser julio 1, no va a tener inconvenientes para renovar la mayoría de sus tratados. Ha afectado claramente la pandemia a la economía mundial y la economía argentina, y eso trajo aparejado cambios en las bolsas, cambios en los capitales, y la guerra que tenemos en este momento en Ucrania también ha generado determinado tipo de movimientos de capitales y de reaseguradores. Esto ha determinado que algunos precios de algunos negocios hayan aumentado ya desde la época de la pandemia y a partir de la guerra también, pero sobre todo lo que está relacionado más que nada con aeronavegación, lo que está relacionado con el riesgo marítimo, con ciber también. Pero Argentina, que realmente es muy pequeña en el concierto internacional, no va a ver afectada su renovación contractual, y en facultativos, salvo aumentos selectivos, no vamos a tener inconvenientes.
¿Cómo ven en el exterior al mercado de reaseguros local? ¿Cómo ven en el reaseguro internacional la actualidad de nuestro mercado? No lo ven. O sea, somos no lo un mercado... consideran. Lo ignoran. Hay reaseguradores tradicionales, históricos, que siempre van a estar acá porque tienen gran cariño. Hay mucha empatía con la Argentina por muchas cuestiones. Pero en definitiva no es un gran negocio desde el punto de vista de las primas, es pequeño, es no catastrófico, no ha sido muy creativo. El tema devaluatorio ha generado que en términos de moneda dura quede bastante pequeño en relación inclusive a otros países de Latinoamérica, con lo cual no es algo que realmente estén desesperados por hacer. No obstante, hay mercado suficiente como para que todas las compañías puedan colocar sus contratos y la mayoría de sus riesgos facultativos también. Frente a los problemas del sector externo de disponibilidad de divisas que tiene la Argentina, que en este momento están dando lugar a restricciones en la operatoria y en las importaciones en muchos sectores, ¿cómo está el mercado asegurador? ¿Cómo están ustedes para cumplir con las transferencias comprometidas y en qué medida se recibe fluidamente los desembolsos del exterior? Yo diría que muy bien, salvo una excepción que fue un poco el mes de marzo y abril, donde se involucró a la AFIP para solicitar un montón de papeles, algunos que no tenían demasiado sentido, al mero efecto de demorar alguna salida, probablemente por faltantes, pero eso se regularizó. Ahora está fluyendo perfectamente y anteriormente el año pasado también no hubo inconvenientes. Se puede pagar las primas sin ningún tipo de inconveniente y obviamente el ingreso de siniestros es muy bien recibido también, o sea que no. Diría que nuestra actividad hasta ahora, afortunadamente, salvo ese muy pequeño paréntesis de un mes y medio que estuvo involucrada la AFIP, no tuvo ningún tipo de inconvenientes como para sacar divisas y pagar las garantías de pago. ¿Cómo evaluás el nivel de los recursos humanos que tiene la industria de reaseguros nacional en comparación con otros países de América Latina, como para encontrar una comparación que sea aplicable? Los argentinos somos muy talentosos y muy valorados en el exterior y en este momento hay muchos argentinos que inclusive pareciera que están fuera del mercado, pero están trabajando desde sus casas para el exterior. Claramente, en términos de moneda dura, un actuario, que son sobresalientes en la República Argentina, o un analista de sistemas, o un desarrollador, realmente cobra en dólares muy poco, si tiene que trabajar en relación de dependencia de una compañía, y por ahí trabajando desde su casa en el exterior, en forma lamentablemente marginal, cobra mucho más. Pero desde el punto de vista del talento y el conocimiento, creo que tenemos muy buenas escuelas que esperamos que con el tiempo no se vayan perdiendo. Pero seguimos teniendo buenas universidades, quizás no están tan buenas como hace 30 años atrás, pero siguen siendo bastante importantes a la hora de producir buenos profesionales. ¿Y cómo ves las perspectivas del mercado reasegurador mundial y en particular de nuestro mercado? Otra vez, tanto el mercado internacional como nacional dependen de la economía. En la medida que hay desarrollo económico y creación de negocios, hay un desarrollo sostenido y de productos también. Hay una tendencia hacia la digitalización muy importante, sobre todo en toda la línea de bienes personales, que eso en otros países ya está mucho más desarrollado que en la República Argentina. Y en temas de reaseguro vemos que va a ir modificándose la estructura en base a que mundialmente hay compañías que son más grandes de seguro directo y tienen la posibilidad de retener más y por ende de reasegurar un poco menos. Y hay muchas compañías reaseguradoras muy grandes que se han vuelto a involucrar en el negocio de seguro directo, con lo cual son juez y parte. En relación a la República Argentina, nuevamente, el reaseguro local es prácticamente muy pequeño, mínimo, y lo que le puede dar al exterior va a estar relacionado también con lo que pueda producir el país y esto nuevamente está relacionado con el desarrollo económico que podamos tener.
Básicamente los riesgos que más se están reasegurando en este momento son obviamente aeronavegación, que es absolutamente necesario, el negocio agrícola también, que no ha tenido malos resultados últimamente, todo lo que está relacionado con propiedad de energía, y en la medida que el país crezca un poco y empiecen a generarse obras de infraestructura, va a evolucionar positivamente. ¿Se puede cuantificar de alguna manera el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la industria aseguradora y reaseguradora internacional? Hay estimaciones de alrededor de 30 billones de dólares, pero bueno, esto pareciera que recién empieza cuando uno hubiese pensado en febrero que iba a terminar rápidamente. Y trae millones de problemas. No es solamente en sí la guerra o aquellos aparatos de aeronavegación que han sido confiscados en Rusia, sino, por ejemplo, saber que en Ucrania se producen cereales y eso genera problemas económicos, o que se producen muchos cables para lo que es industria automotriz y ahora no van a poder contar con eso, con lo cual hoy en día una guerra entre Ucrania y Rusia no los afecta solamente a ellos o Europa, sino a todo el mundo. Y ¿cuándo o cómo se va a poder determinar la cuantificación final de todo esto? Es algo que todavía es un interrogante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Vamos al corte. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Seguimos en todo riesgo y vamos a ver, Horacio, qué está pasando con la inflación. Realmente hay cierto consenso en que la alta inflación llegó para quedarse durante un periodo prolongado. El asunto es que si a través de las políticas compensatorias no se descolocan todas las demás variables y la economía puede seguir creciendo como lo viene haciendo, con niveles de inversión, si se puede evitar distorsiones demasiado severas en la distribución del ingreso. Pero la alta inflación parece muy difícil de revertir, y sí lo que podría esperarse, y según parece es a lo que apuestan dentro del gobierno, es a una desaceleración, pero que sería muy lenta, indudablemente, dado el contexto económico en el que nos movemos. Se sabe que mayo, donde teóricamente no intervino ningún factor especial, digamos así, va a superar el 5%. Y en junio ya tenés el impacto de las tarifas, que algunos estiman que no va a ser muy
significativo, pero que vamos a ver cuando aparezcan las tarifas para los grandes consumos, que eso se conocerá en estos días, para los mayores ingresos, cómo se desenvuelve, ¿no es cierto? En principio, un factor que alienta la inflación en forma continua es la devaluación del tipo de cambio oficial, el aumento del precio del dólar oficial, que durante el año pasado fue sensiblemente menor a la evolución de los precios. Todo indica, por la evolución favorable del comercio exterior, que no es que hubo un deterioro del tipo de cambio que le creó grandes problemas de competitividad a la Argentina, no es eso. Pero el tipo de cambio medido frente a los precios fue cayendo a un nivel, fue cayendo significativamente, y se estima, a grandes rasgos, más allá de la polémica que pueda abrirse al respecto, que no puede seguir retrasándose otro año más respecto a los precios. Por eso el gobierno comenzó a acelerar la tasa de devaluación. El mes pasado fue la más alta durante este ciclo, superó al 4%. Pero aún así vemos que no alcanza a estos niveles de índices de precios con aumentos de 7, 6, 5. Así que es como que hay algunos puntitos, si uno quiere seguir manteniendo a partir de este año cierta paridad, de esperar a que la inflación se desacelere un poco para tratar de meterle esos puntitos de más. Así que queda por el lado del tipo de cambio un factor de indexación muy fuerte. Están saliendo las paritarias, naturalmente en esta expectativa se habla de niveles nominales que no se hablaban nunca. Es cierto que esos niveles nominales no se dan de un día para juntos, otro. claro. Se van dando a lo largo de los meses. Pero bueno, justamente los sindicatos tratan de demostrar que son muy altos, aparece como que son muy significativos, y es muy difícil cuando aparece una variable que aumentó 60, 70, 80%, que eso no impacte sobre las expectativas. Entonces tenemos este proceso de reciclaje, digamos así, de espiral, precios dólar, precios salarios, que le pone una inercia a este proceso muy grande. Un factor decisivo en este proceso de escalada inflacionaria que está viviendo es que Argentina, bueno, con la pandemia tuvo que emitir porque no había otra alternativa, eso dependió de la política sanitaria que se dejara de producir y hubo que, bueno, de ahí un efecto de aceleración inflacionaria que se notó desde fines del 2020. A partir de ese momento, la conducción económica tomó conciencia del problema y comenzó a aplicar una política de ajuste. E inclusive el grado de expansión monetaria y el grado de déficit fiscal fue moderado hasta el primer semestre del año pasado. Y se notó entre marzo y, conviene recordarlo, y agosto, una caída de 2 puntos constante, cayó en forma regular 2 puntos a la tasa. Ahora, a partir de ese momento comienzan a introducirse lo que bien puede llamarse una crisis política que plantea qué dirección tiene que tomar la economía. Si estamos frente a si hay que seguir aplicando políticas o volver a aplicar políticas muy expansivas para revertir los graves problemas de ingresos que se habían generado, o hay que seguir manejando políticas prudentes porque los efectos inflacionarios pueden ser mayores. Bueno, y esta política no se sabe el desenlace, fue muy fuerte. Y bueno, y si bien no es un factor puramente monetario este tema de la fortaleza política y de la confiabilidad, hasta los más ortodoxos tienen claro que hace falta confianza y que hace falta mucha convicción y que hace falta credibilidad
porque el poder político tiene la necesidad de arbitrar, acotar los ajustes. Es muy posible que en este proceso inflacionario muchos sectores sufran mucho, y es el poder político el que tiene que decir dónde, y el resto de la comunidad lo tiene que aceptar. Muy bien. Bueno, yendo al tema de seguros, podemos decir que la Superintendencia difundió una circular con lo que es la distribución geográfica de la producción de seguros en cada una de las distintas jurisdicciones, todas las provincias, Ciudad de Buenos Aires, al 30 de junio del año 2021. Ahí vemos que Buenos Aires presenta el 33% de la producción total, Cava el 25,9%, Santa Fe el 10,2%, Córdoba 7,3%, Mendoza 3%, Entre Ríos el 2,3%, Neuquén el 2%. Nosotros hicimos un trabajo de comparar cómo era la distribución por provincias en el 2016 y en el 2021, qué pasó en estos 5 años. Y aquí lo que vemos, tenemos que destacar que el 2021 toma todo el periodo de la pandemia, ¿no? Es un año especial. Santa Fe es la provincia que más creció en participación de seguros a nivel nacional. Creció un 2,49% de la producción total, lo que le significan a junio del 2021 25.800 millones de pesos. Buenos Aires un 0,50%, 5.200 millones de pesos. Salta 0,43%, 4.500 millones. O sea, estamos haciendo el porcentaje de crecimiento sobre el total de la producción que había a junio del 2021. Río Negro el 0,15, 1.600 millones. Si vamos a la otra punta, ¿quiénes fueron las jurisdicciones que más perdieron participación en ese comparativo de los 5 años? Tenemos que la ciudad de Buenos Aires perdió 3,58%, que son 37.200 millones de pesos. Mendoza perdió 0,19, 1.940 millones. San Juan 0,18%, lo que representaron 1.900 millones de pesos. Y Santa Cruz 0,15%, lo que representaron 1.530 millones de pesos. Bueno, le dimos un panorama resumido de esta distribución. La semana próxima ya tendremos cifras de los balances que cerraron al 31 de marzo, que están ingresando a la Superintendencia de Seguros. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.